Muchachada, ¿cómo va? Maximiliano de este lado, Max para las amigas y los amigos. Les doy la bienvenida a este nuevo video que es la previa a el segundo capítulo de la serie de aprender programación desde cero. Acá vamos a hablar un poco de la computadora, cómo está compuesta, cómo funciona, cuáles son sus características en general, por si alguien no tiene del todo claro cómo es el funcionamiento, así que vamos a ver de qué se trata todo esto. Si hablamos de computadoras o de la primera computadora, la historia data de hace más de 50 años. No vamos a ir tan atrás en la historia, vamos a hablar más de cosas actuales para ver un poquito cómo fue la primera computadora, que era una habitación enorme, qué sé yo. Pueden googlear un toque, ir a Wikipedia o a algún portal y leer un poco de qué se trataba. La verdad que son cosas súper interesantes para mirar. En la década de los 90 hay una película que yo siempre recomiendo que se llama Los Piratas de Silicon Valley, que cuenta la historia de dos de las grandes compañías que conocemos hoy en día, que son por un lado Microsoft, la madre de la mano de Bill Gates de Windows, el sistema operativo Windows, y por otro lado Apple de la mano de Steve Jobs, el creador del iPhone, entre otras cosas. Bien, invito a que vean esa película que cuenta un poco la historia desde los comienzos de la computación como la conocemos hoy en día. Nosotros podemos hablar de dos tipos de computadoras. Por un lado las laptops o notebooks, las computadoras portátiles, y por otro lado la clásica PC de escritorio. Vamos a tomar como punto de partida la PC para analizar todas las partes que la componen. Podemos decir que una PC está compuesta por dos grandes partes. Por un lado la computadora en sí, y por otro lado los accesorios o los periféricos. Cuando hablamos de periféricos podemos mencionar, por ejemplo, el teclado que queremos transmitirle a la computadora, y el teclado para hacer clic en botones o arrastrar ventanas, agrandar, achicar imágenes, etc. Son instrucciones que nosotros estamos comunicándole a la computadora. Nosotros nos estamos comunicando con la computadora. Por eso periféricos como el mouse o el teclado se denominan de entrada. Por otro lado tenemos los periféricos llamados periféricos de salida, por ejemplo la pantalla de la computadora, por ejemplo un parlante, u otro ejemplo puede ser una impresora. Estos son periféricos que permiten a la computadora comunicarse con nosotros, ya sea emitiendo un sonido por un parlante, mostrándonos un texto o imágenes o lo que sea por la pantalla, o dándonos una hoja impresa con determinada información. Pero esa es una de las partes que compone la computadora. ¿Cuál es la otra parte? Sí, el CPU. No, el CPU no, el gabinete, conocido o mal conocido como CPU. Pero ¿qué es realmente, o por qué digo que mal conocido como CPU? ¿Qué quiere decir CPU? CPU quiere decir Central Process Unit, de sus siglas en inglés, unidad central de proceso. En otras palabras, el procesador de la computadora. Y el procesador de la computadora es algo como esto. No más que un chipcito así de chiquitito. Bien, entonces, ¿tanta caja para solamente un chip así de chiquitito? Algo no estaría cerrando. CPU es el cerebro de la computadora. Quizás por eso se ganó el nombre de CPU, pero no por eso solo le podemos decir CPU, porque si vamos al caso, hay un montón de otros artefactos hoy en día que tienen un CPU y no por ello le decimos CPU. Esto tiene un CPU. Esto tiene un CPU. Si vos abrís el gabinete, te vas a encontrar algo como esto. Tengo la computadora de David acá desarmada. Hola David, ¿cómo estás? Como decía, si abrís la computadora vas a ver algo como esto. Bueno, no, en realidad es algo como esto.
Dentro del gabinete no solo vamos a encontrar el CPU, que es este chip chiquitito, sino que vamos a encontrar la placa madre, que es la placa principal de la computadora. Es la que nos va a permitir interconectar entre sí todos los elementos que componen y que hacen que nuestra computadora funcione. Cuando hablamos de procesador, ustedes por ahí cuando vieron de comprar una computadora habrán visto Intel o AMD o i5 o i7 o Phenom. Son algunos de los modelos de procesadores que nosotros podemos llegar a encontrar. Cuando lees o escuchás sobre eso, estás hablando de esto, de un procesador. Hay distintos tipos de procesadores y distintas marcas. Las principales, creo, hoy en día siguen siendo Intel y AMD. Para que una computadora comience a funcionar necesitamos el trío esencial, que está compuesto por el CPU por un lado, la memoria RAM por otro y una placa madre. Entonces, entre la placa madre, el CPU y la memoria RAM, nosotros ya tenemos la parte principal de la computadora. Además de eso, tenemos, por ejemplo, los tipos de memoria. Y ahí es otro tema importante que tenemos que hablar. Hay varios tipos de memoria que componen a la computadora. Vamos a hablar básicamente de dos tipos de memoria. El tipo de memoria que nos permite guardar nuestra información, guardar nuestras fotos, guardar nuestros videos, guardar nuestros documentos, para que cuando nosotros apagamos la computadora y luego la volvemos a prender, nuestros documentos siguen ahí guardados. Ese es un tipo de memoria, esa es la memoria permanente, eso es el disco rígido. Por otro lado está la memoria de acceso aleatorio, que es la memoria conocida como memoria RAM, Random Access Memory. Es una memoria que generalmente es mucho más chiquita en tamaño, son estas plaquitas que tenemos acá, cuyo rol es el de ser soporte principal del procesador en el quehacer diario. Cada vez que nosotros prendemos la computadora y abrimos un documento, todo lo que nosotros vemos en pantalla está guardado en estas placas de memoria RAM. Cada vez que la computadora está prendida, estas placas están cargadas con las cosas que nosotros estamos utilizando. La memoria RAM tiene una característica que se denomina volátil. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que se apaga la computadora, se pierde la información que esté guardada en ellas. Es por eso que antes, cuando editábamos un documento, si se cortaba la luz o se nos apagaba la computadora por alguna razón, si no habíamos guardado, al encender la computadora se perdía todo lo que habíamos hecho. Hoy en día existen sistemas de autoguardado y ese tipo de cuestiones que nos permiten que si se cortó la luz o tuvimos algún inconveniente, el que sea, cuando se vuelve a prender la computadora, las cosas quedaron guardadas o al menos parcialmente guardadas, a veces falla. Bueno, entonces repasemos. La memoria de acceso permanente es el disco rígido, que generalmente viene en grandes cantidades. Cuando vos vas a ver de comprarte una computadora, las características principales que te van a ofrecer son un procesador y el nombre del procesador, un Intel i5, un AMD, lo que sea, con 8 GB de RAM, con 6 GB de RAM, esto, con 500 GB de disco, con 1 TB de disco, una pantalla de tal tamaño, teclado, mouse, parlantes. Todas estas cosas son las que componen lo que es el hardware de la computadora. Por otro lado está el software, que es de lo que nos vamos a encargar nosotros luego. Es lo que estuvimos hablando un poco en el video anterior. Los programas, ¿qué son los programas? Eso es el software. Es lo que nos va a permitir que la computadora funcione y haga algo. Nosotros vamos a escribir instrucciones en código, en algo que se denomina lenguaje de programación, para darle a entender a la computadora qué es lo que necesitamos que haga. Volvamos un segundo al tema de la memoria. Dijimos que tenemos memoria RAM de acceso rápido y memoria permanente. Y dijimos que la memoria permanente son 500 GB, 1 TB y que la memoria RAM suelen ser 4 GB, 8 GB, 16 GB en el mejor de los casos. Cuando hablamos de teras, de gigas, de 8 GB, de 4 GB, de 500 GB, estamos hablando de la unidad de almacenamiento que se maneja en computación. Tenemos que saber que la unidad mínima de almacenamiento que se maneja es el bit. El bit está representado por un 1 o por un 0. Que hablando en ámbitos de electrónica se dice que hay señal o no hay señal, es decir, hay impulso eléctrico o no hay impulso eléctrico, que dado el caso la computadora es un aparato electrónico y se maneja de esa manera. Nosotros vemos imágenes, vemos texto, escuchamos sonidos, pero en el fondo de todo estamos manipulando ceros y unos. La Matrix. Decimos que la unidad mínima de almacenamiento es el bit. De ahí se empieza a escalonar para arriba. Por ejemplo, la siguiente escala que viene es el byte. Un byte es un conjunto de 8 bits. El siguiente en la escala es el kilobyte. Un kilobyte son 1024 bytes. Ahí ya va cambiando un poquito. Y de ahí para arriba es todo en escalas de 1024. Un megabyte son 1024 kilobytes. Un gigabyte
son 1024 megabytes. 1 terabyte son 1024 gigabytes. Y así para arriba, hay varias escalas más. Esto es muy parecido a cuando hablamos de litros o cuando hablamos de kilos. ¿Y por qué hay tantas unidades distintas? Y porque no es lo mismo decir que un procesador tiene 2 megabytes de caché, o que una memoria RAM tiene 16 gigas de RAM, o que un disco rígido tiene 1 tera de información. De igual manera funciona con un líquido. No es lo mismo decir mi pileta carga 10.000 litros de agua, o a decir la receta dice 200 mililitros de agua, o decir dame 2 kilos de papa, o dame 200 gramos de queso de máquina para hacer un sanguchito. Las distintas unidades existen porque son necesarias para manipular los distintos contextos, y cada vez que van apareciendo unidades y dispositivos de mayor tamaño van apareciendo nuevos múltiplos de la unidad de almacenamiento. ¿Qué vamos a almacenar en nuestra computadora? ¿Datos? ¿Información? Eso es algo que hemos mencionado en el video anterior. Dijimos que el flujo estándar de una computadora es entrada de datos, un procesamiento interno y una salida de información. Bien, estos dos eslabones son muy importantes, dato e información, como también es muy importante tener en claro cuál es su diferencia. Decimos que un dato es uno o un conjunto de símbolos que no tiene significado alguno. Por otro lado, decimos que información es ese mismo conjunto de símbolos pero con un significado atribuido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que mientras un conjunto de símbolos para vos puede ser información irrelevante, o sea, datos que no tienen ningún sentido para vos, para mí puede ser información relevante porque yo lo veo, le doy un significado, entonces para mí es algo valioso. Por ejemplo, si yo te digo que el nuevo procesador Core i25 tiene 10 cores físicos y 50 megas de caché, vos por ahí me decís, perfecto, qué bueno, y yo por ahí me estoy volviendo loco porque digo, es el mejor procesador del planeta. ¿Cuál es la diferencia? Vos no sabés de qué se trata y yo sí, o al revés. Ok, a partir de todo esto que hemos estado charlando, vamos a ver un poco entonces cómo es que funciona la computadora y cuál es el rol de cada una de estas cosas. Tenemos la computadora apagada, tenemos Windows instalado o el sistema operativo que utilicemos, tenemos documentos guardados, tenemos imágenes, pero está todo guardado, está todo apagado. Eso está guardado en el disco rígido, eso está guardado en la memoria permanente. Cuando vos tocas el botón de power de la computadora se empiezan a escuchar unos ruiditos, se empieza a y hacer cositas. ¿Qué está sucediendo? Se está poniendo en marcha todo el sistema. Los ventiladorcitos internos que tiene la computadora se empiezan a mover, empieza a encenderse el disco rígido y todas las cosas. Lo que empieza a suceder es que la computadora comienza a realizar un chequeo para revisar que todos los elementos estén bien conectados, que esté todo en su lugar, que no haya ningún tipo de problema con nada. Y si está todo en orden, lo que va a hacer a continuación es ir al disco rígido, buscar ciertos archivos especiales del sistema operativo de Windows o del sistema operativo que utilices, que están guardados en algún lugar del disco rígido, y los levanta y los trae a la memoria RAM. Recordemos que todo lo que está en ejecución está en la memoria RAM mientras la computadora esté encendida. Entonces el procesador trae todas las cosas y las carga en la memoria RAM. Ahí es cuando nosotros empezamos a ver la pantallita del sistema operativo que está cargando. Ingresamos nuestra contraseña, entramos y ya estamos con la computadora encendida. Cada vez que vos haces doble clic a un programa, supongamos que haces doble clic en el Counter-Strike, lo que va a suceder es algo similar al principio. El procesador va a ir al disco rígido, va a buscar los archivos necesarios para poder ejecutar el Counter-Strike y los va a traer a memoria RAM. Y cada vez que vos ejecutes una operación, el procesador va a ir a memoria RAM y va a volver y va a ir y va a volver y va a ir ejecutando cosas que vos le vayas pidiendo. Cada vez que hagas un clic para tirar un disparo, el procesador va a ir a la memoria RAM y va a volver. Y en ocasiones inclusive va a ir a buscar al disco rígido cosas adicionales que necesite para trabajar. Por ejemplo, alguna imagen o algún plano adicional, lo que necesite, que no lo haya traído inicialmente a la memoria RAM, lo va a tener que ir a buscar y traerlo. Cuando vos guardes la partida, esa partida se va a guardar en el disco rígido para que puedas cerrar la aplicación. Se borra de la memoria RAM, cuando vos cerraste se borra de la memoria RAM, pero tu partida quedó guardada en la computadora. Lo mismo sucede cuando programamos. Cuando programamos, por ejemplo, nuestra calculadora, lo que va a suceder es que le vamos a dar doble clic al iconito de la calculadora que nosotros hemos programado y el procesador va a ir y va a buscar los
archivos necesarios con el código que nosotros hicimos, con las instrucciones que nosotros hicimos, y lo va a traer y lo va a poner en memoria RAM. Entonces va a aparecer en pantalla lo que nosotros hayamos construido y va a empezar a ejecutarse. Me va a pedir que le ingrese los números, voy a ingresar los números, voy a tocar que sume, va a sumar y me va a dar el resultado. Tenemos que saber que el procesador ya sabe hacer ciertas cosas que nosotros no vamos a necesitar programar. Por ejemplo, las operaciones básicas y elementales. Un procesador ya viene con la capacidad de poder multiplicar, sumar, dividir y restar. Las 4 operaciones básicas son las operaciones que el procesador ya sabe realizar, ya las tiene programadas en su interior. Entonces nosotros no las vamos a tener que programar, simplemente las vamos a utilizar. Simplemente vamos a decir: procesador, necesito que me sumes 2 números, o procesador, necesito que restes o que multipliques o lo que sea. Y una potencia tampoco, yo tengo que decirle cómo tiene que hacer la potencia. De ahí para arriba, cualquier operación, una operación algebraica, una función, cualquier operación matemática que se te ocurra, el procesador ya no lo sabe hacer. Yo tengo que armar las instrucciones para decirle cómo lo tiene que hacer. El procesador sabe sumar, restar, multiplicar y dividir, nada más. Por otro lado, más de lo que sabe ya hacer el procesador por default es resolver cuestiones lógicas, resolver preguntas lógicas, por ejemplo, del tipo si algo es mayor a otra cosa. Vos podés decirle al procesador que te diga sí o no si un número es mayor a otro, o si la suma de un número es igual a otro número que tengas, por decir algo, ¿bien? Entonces son 2 cosas muy importantes de las cuales el procesador ya se encarga y nosotros le vamos a pedir que haga por nosotros. Resolver cuestiones lógicas, que nos va a terminar devolviendo una respuesta de verdadero o falso, dependiendo cuál sea la pregunta que le estemos haciendo, y por otro lado, las operaciones aritméticas básicas. Recordemos que todas las cosas que yo estoy procesando están en memoria, entonces, por ejemplo, los números que yo vaya cargando van a ir siendo guardados en memoria RAM a medida que yo lo vaya utilizando. Si mi calculadora no tiene ningún mecanismo de guardar la información para que cuando yo la apague y la vuelva a prender siga estando, por ejemplo, esos datos nunca van a ser guardados en el disco rígido, en la memoria permanente que decíamos antes. Simplemente cuando yo cierre la calculadora o cuando reinicie la computadora, esos datos o esa información va a haber sido eliminada. Bueno, creo que eso es todo. Espero que quede más o menos en claro cómo es el funcionamiento de la computadora, cuáles son las implicancias que vamos a ir necesitando. Recuerden, CPU es procesador, no es el gabinete, ayudado de la memoria RAM para trabajar. En la memoria RAM está todo lo que estamos procesando en el momento. Por otro lado tenemos la memoria a largo plazo, que es el disco rígido donde guardamos las imágenes y todas nuestras cosas. Pues están las cosas accesorias, una lectora de CD, de DVD, de disquete. ¿Conoces el disquete? Los ventiladorcitos y los periféricos, parlantes, teclados y todo lo que hemos estado viendo y charlando. Periférico, este periférico capaz que lo conocen, un periférico de entrada. Yo creo que podemos decir que también es un periférico de salida. ¿Quién me dice por qué? Me contás en los comentarios. Recordá que hay un periférico que usamos a diario, a ver si sabemos cuál es, que es de entrada y es de salida. No es el teléfono. Es un periférico de entrada y salida que usamos todos los días. ¿Cuál será? Contame en los comentarios. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que haya ayudado a entender un poquito cómo está compuesta la computadora, cuáles son las piezas principales, por decirlo de alguna manera, cuál es el funcionamiento general que tiene, y un poquito espero que ya se vaya anticipando qué es de todo esto lo que nos está interesando saber o entender para cuando empecemos a hacer nuestro primer programa, teniendo en cuenta lo que hicimos en el video anterior y lo que vamos a hacer a continuación. Espero que te haya gustado. Acordate de suscribirte, de mandarle a la campanita activada ahí para que te diga Maxi subió otro video, Maxi subió otro video. Si no, no pasa nada. Déjame un comentario para ver qué te pareció. Acordate que tenemos la consigna de los periféricos, contanos qué periféricos utilizás. Y bueno, ya ahora sí, atrás de este nomás va a salir el siguiente video en el cual vamos a construir nuestro primer programa y vamos a empezar a hablar de varias cositas más. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.